¿Y si te dijera que un padre indígena vendió a su propia hija de 19 años a un comerciante de la ciudad que nunca llegó a buscarla? ¿Qué pasaría con ella, abandonada a su suerte en un lugar desconocido, sin familia ni protección? ¿Cómo puede una joven encontrar su camino cuando la persona que debía protegerla la ha traicionado de la peor manera? Esta historia de la Amazonía te mostrará que incluso en los momentos más oscuros, pueden hacer una luz inesperada. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado hermoso, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El cielo se teñía de naranja cuando Anaí sintió la mano callosa de su padre apretar su brazo con fuerza mientras la arrastraba hacia la orilla del río. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que se le saldría del pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas morenas, pero sabía que llorar no cambiaría nada. Su padre había tomado una decisión. La había vendido como si fuera un objeto, una mercancía, a un comerciante de la ciudad que había visitado su aldea hacía apenas una semana. Aquí te quedarás hasta que él venga, gruñó su padre, empujándola hacia un pequeño claro junto al embarcadero. Ya recibí las herramientas y el dinero. Ahora eres suya. Anaí, con sus 19 años y su vestido de algodón desgastado, se quedó inmóvil, observando cómo su progenitor subía a la canoa sin mirarla por última vez. La embarcación se deslizó por las aguas turbias del río, llevándose con ella la última conexión que tenía con su hogar, con su vida anterior. El sol comenzaba a ocultarse tras la espesa vegetación amazónica. Los sonidos de la selva se intensificaban con la llegada de la noche. Monos aulladores anunciaban el fin del día desde lo alto de los árboles, mientras los insectos iniciaban su concierto nocturno. Anaí se sentó sobre un tronco caído, abrazando el pequeño bulto de ropa que era todo lo que le habían permitido llevar. Las horas pasaron. El comerciante no apareció. La oscuridad se hizo completa y los sonidos de la selva se volvieron más amenazadores. Cada crujido entre la vegetación hacía que Anaí se sobresaltara. ¿Y si venían jaguares? ¿O serpientes? La joven nunca había estado sola fuera de la aldea, y menos aún de noche. Cuando la luna estaba alta en el cielo, Anaí comprendió con horror que el hombre no vendría esa noche. Tendría que pasar la noche allí, sola, en aquel embarcadero alejado de todo. Se acurrucó contra el tronco, intentando hacerse lo más pequeña posible, como si así pudiera volverse invisible para los peligros de la selva. La noche fue eterna. Apenas logró dormir entre sobresaltos. Cada ruido la despertaba, cada sombra parecía un depredador acechando. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las copas de los árboles, Anaí estaba exhausta, con los ojos enrojecidos y el alma rota. El día transcurrió lentamente. El comerciante seguía sin aparecer. Anaí bebió agua del río y comió algunas frutas que encontró cerca, pero el hambre comenzaba a atormentarla. Al caer la tarde, la realidad la golpeó como una piedra, había sido abandonada. Su padre la había vendido a un hombre que ni siquiera se había molestado en recoger su mercancía. Fue al tercer día cuando escuchó el motor de una embarcación acercándose por el río. Anaí se incorporó de un salto, su corazón dividido entre el miedo y la esperanza. ¿Sería el comerciante? ¿O quizá su padre, arrepentido, volvía a buscarla? La pequeña lancha de madera que apareció no pertenecía a ninguno de ellos. Un hombre de unos 40 años, con piel curtida por el sol y barba entrecana, la dirigía con expertas manos. Al ver a la joven en el embarcadero, redujo la velocidad y se acercó con cautela. ¿Qué hace una muchacha sola en este lugar?, preguntó el hombre, observándola con curiosidad desde su embarcación. Anaí dudó. No sabía si podía confiar en aquel desconocido, pero después de 3 días abandonada, cualquier contacto humano parecía un milagro. Estoy esperando a alguien, respondió con voz débil. El hombre la miró fijamente, como evaluando la situación. Sus ojos, de un marrón oscuro, parecían traspasar las defensas de Anaí. Llevas días aquí, ¿verdad? Te he visto al pasar con mi lancha. Nadie viene a buscarte. No era una pregunta, sino una afirmación. Anaí bajó la mirada, avergonzada,
como si el abandono fuera culpa suya. Me llamo Elías, continuó el hombre, acercando más su embarcación. Soy barquero. Llevo mercancías y personas por el río. ¿Cómo te llamas tú? Anaí, susurró ella. Bueno, Anaí, no sé qué historia hay detrás de que estés aquí sola, pero puedo ver que necesitas ayuda. Tengo una casa río abajo. Puedes venir conmigo si quieres. Te daré comida y un lugar donde dormir hasta que decidas qué hacer. La oferta parecía sincera, pero Anaí había aprendido a desconfiar. Su propio padre la había vendido. ¿Qué podía esperar de un desconocido? ¿Por qué me ayudarías?, preguntó con recelo. Elías suspiró profundamente antes de responder. Porque hace muchos años, mi hermana desapareció en la selva. Nunca supimos qué le pasó. Siempre me pregunto si alguien la habría ayudado de haberla encontrado. Había tal dolor en su voz que Anaí sintió que decía la verdad. Después de un momento de duda, asintió levemente y tomó la mano que Elías le ofrecía para subir a la lancha. La casa de Elías resultó ser una cabaña sencilla pero acogedora, construida sobre pilotes a la orilla del río. Un pequeño muelle permitía amarrar la lancha y un generador proporcionaba electricidad limitada. Dentro había 2 habitaciones, una cocina rústica y un espacio común con una mesa y algunas sillas. Puedes quedarte en esa habitación, indicó Elías, señalando una puerta. Era de mi esposa. Falleció hace 5 años. Anaí murmuró un agradecimiento y entró en la habitación. Era simple pero limpia, con una cama, un armario pequeño y una ventana que daba al río. Por primera vez en días, se sintió segura. Esa noche, después de comer un guiso de pescado que Elías había preparado, Anaí le contó su historia. Le habló de cómo su padre, tras la muerte de su madre el año anterior, había comenzado a tratarla como una carga. Le contó sobre el comerciante que había visitado la aldea, ofreciendo dinero y herramientas a cambio de ella, y cómo su padre había aceptado sin dudarlo. Dijo que era lo mejor para mí, murmuró Anaí con amargura. Que en la ciudad tendría una vida mejor como esposa de un comerciante. Elías escuchaba en silencio, con el rostro sombrío. Cuando Anaí terminó, simplemente dijo, mientras quieras, tienes un hogar aquí. Los días se convirtieron en semanas. Anaí aprendió el ritmo de vida junto al río. Ayudaba a Elías con sus tareas, preparaba comidas, limpiaba la casa, remendaba redes de pesca. El barquero, por su parte, le enseñaba sobre el río, los peligros de la selva y cómo identificar plantas medicinales. Una tarde, mientras Elías reparaba el motor de su lancha, Anaí se atrevió a preguntar, ¿por qué vives tan solo? ¿No tienes familia? Elías dejó sus herramientas y miró hacia el río antes de responder. Tuve una familia. Mi esposa, Isabel, y nuestra hija, Lucía. Un día, hace 5 años, iban a visitar a la madre de Isabel en una comunidad río arriba. Hubo una tormenta. Su voz se quebró levemente. La lancha volcó. Encontraron el cuerpo de Isabel 2 días después. El de Lucía nunca apareció. Anaí sintió que su corazón se encogía. Lo siento mucho. Desde entonces, prefiero la soledad, continuó Elías. Es más fácil no sentir. Pero Anaí podía ver que eso no era cierto. Elías sentía profundamente, simplemente había aprendido a ocultar su dolor tras una máscara de indiferencia. Con el paso de los días, la confianza entre ellos creció. Anaí descubrió que le gustaba la vida junto al río, lejos de su aldea y de los recuerdos dolorosos. Le gustaba especialmente acompañar a Elías en sus viajes por el río, transportando mercancías o personas entre comunidades remotas. Fue durante uno de estos viajes cuando ocurrió el primer incidente. Habían atracado en una pequeña comunidad para entregar medicinas. Mientras Elías hablaba con el jefe local, un hombre se acercó a Anaí, que esperaba en la lancha. Tú eres la chica que vendieron, ¿verdad?, dijo el hombre con una sonrisa maliciosa. Tu padre ha estado preguntando por ti. Dice que el comerciante quiere su dinero de vuelta ya que nunca te recogió. Anaí se quedó helada. No había esperado que las noticias sobre ella llegaran tan lejos. Antes de que pudiera responder, el hombre continuó.
Si quieres, puedo llevarte de vuelta con tu padre. O quizás prefieras venir conmigo. Puedo pagar bien por una joven como tú. El miedo recorrió su espina dorsal. Estaba a punto de gritar cuando sintió una presencia a su lado. Elías había regresado y miraba al hombre con una expresión que Anaí nunca había visto en él, pura furia contenida. La señorita viene conmigo, dijo Elías con una voz tranquila que contradecía la tensión en su cuerpo. Y te sugiero que te alejes de mi lancha ahora mismo. El hombre evaluó la situación, miró a Elías de arriba abajo y decidió que no valía la pena el enfrentamiento. Se alejó con una risa desagradable. Durante el viaje de regreso, Anaí permaneció en silencio, procesando lo ocurrido. Finalmente, habló. Si mi padre me está buscando, quizás debería irme. No quiero causarte problemas. Elías mantuvo la vista fija en el río. ¿Quieres volver con tu padre? No, respondió ella inmediatamente. Pero no quiero que te metas en problemas por mi culpa. Anaí, dijo Elías, mirándola finalmente, no eres una mercancía que alguien pueda comprar y vender. Eres una persona, y tienes derecho a decidir tu propio destino. Si quieres quedarte conmigo, te protegeré. Si quieres irte a otro lugar, te ayudaré a llegar allí. Pero la decisión es tuya, no de tu padre, ni del comerciante, ni mía. Aquellas palabras calaron hondo en Anaí. Nadie le había hablado así antes, nadie la había tratado como un ser con voluntad propia y derechos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Quiero quedarme contigo, dijo finalmente. Junto al río. Elías asintió, sin añadir nada más, pero Anaí pudo ver un brillo en sus ojos que no había notado antes. Las semanas se convirtieron en meses. La relación entre Anaí y Elías fue cambiando sutilmente. Ya no eran simplemente dos extraños que compartían un techo por necesidad. Se habían convertido en compañeros, en amigos, en confidentes. Anaí aprendió a manejar la lancha, a negociar con comerciantes, a hablar el portugués básico que se usaba en las transacciones. Elías, por su parte, comenzó a sonreír más, a contar historias durante las cenas, a mostrar interés por cosas que había ignorado durante años. Una noche, mientras cenaban pescado asado bajo las estrellas, Elías le preguntó a Anaí qué soñaba para su futuro. Nunca me lo había preguntado, respondió ella con sinceridad. En mi aldea, el futuro de una mujer estaba decidido desde su nacimiento, casarse, tener hijos, servir a su esposo. Nunca pensé que podría elegir. Y ahora que puedes elegir, ¿qué quieres?, insistió Elías. Anaí miró las estrellas, pensativa. Quiero aprender. Quiero conocer lugares. Quiero. Se detuvo, temerosa de expresar su deseo más profundo. ¿Qué?, la animó Elías. Quiero sentirme como me siento ahora, libre y respetada, por el resto de mi vida. Elías la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Anaí se acelerara. Eso es algo que mereces, no algo que debes desear. Esa noche, mientras Anaí se preparaba para dormir, escuchó ruidos extraños fuera de la casa. Al principio pensó que serían animales, pero pronto distinguió voces humanas. Con el corazón latiendo aceleradamente, despertó a Elías. «Hay alguien fuera», susurró. Elías se levantó de inmediato, tomó un machete que guardaba junto a su cama y se acercó cautelosamente a la ventana. Lo que vio le hizo palidecer. «Es tu padre», dijo en voz baja. «Y viene con más hombres». El miedo paralizó a Anaí. «¿Cómo me encontró? Alguien debió decirle dónde estabas. Quizás el hombre de la comunidad». Elías pensó rápidamente. «Escúchame, Anaí. Hay una canoa pequeña atada detrás de la casa, bajo el muelle. Puedes usarla para escapar río abajo mientras yo los distraigo». «No», respondió ella con firmeza sorprendente. «No voy a huir y dejarte enfrentar esto solo. Es mi problema, no el tuyo». Antes de que Elías pudiera protestar, se escucharon golpes fuertes en la puerta. «Y sé que estás ahí, Anaí», gritó una voz que ella reconoció de inmediato como la de su padre. «Sal ahora mismo. Y me has avergonzado frente a toda la comunidad».
Elías y Anaí intercambiaron miradas. El barquero asintió levemente, comprendiendo la determinación en los ojos de la joven. Juntos, se dirigieron a la puerta. Cuando Elías abrió, se encontraron frente a 5 hombres. El padre de Anaí estaba al frente, con una expresión de furia en su rostro. A su lado, para sorpresa de Anaí, estaba el comerciante al que había sido vendida. Así que aquí estabas, escondida como una rata, espetó su padre. ¿Sabes los problemas que me has causado? Este hombre, señaló al comerciante, quiere su dinero de vuelta. Dice que no cumplí con el trato porque tú escapaste. Yo no escapé, respondió Anaí con una voz más firme de lo que jamás había usado con su padre. Él nunca vino a buscarme. Me dejaron abandonada durante 3 días junto al río. El comerciante escupió al suelo. Mentiras. Fui al punto de encuentro exactamente cuando acordamos. No estabas allí. Eso no importa ahora, interrumpió el padre de Anaí. Vienes con nosotros. Tengo otro comprador interesado. Elías dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Anaí. Ella no irá a ninguna parte si no quiere. Los hombres que acompañaban al padre de Anaí se tensaron, preparados para la confrontación. El ambiente se cargó de una electricidad peligrosa. ¿Y quién eres tú para decir eso?, preguntó el padre con desdén. Esta es mi hija. Me pertenece. Nadie pertenece a nadie, respondió Elías con calma. Anaí es una persona libre que puede tomar sus propias decisiones. El padre de Anaí soltó una risa amarga. Veo lo que pasa aquí. Te la has quedado para ti, ¿verdad? ¿Cuánto crees que vale? Puedo vendértela directamente si es lo que quieres. Anaí sintió que la rabia crecía dentro de ella. Toda una vida de sumisión y miedo parecía disolverse ante esas palabras crueles. Dio un paso adelante, enfrentando directamente a su padre. No soy un objeto que puedas vender, dijo con voz clara y firme. Soy tu hija, aunque nunca me hayas tratado como tal. No voy a ir contigo. Mi lugar está aquí ahora. Su padre la miró con sorpresa, no acostumbrado a que ella le hablara así. Luego, su expresión se tornó amenazante. No me hables así, ingrata. He venido a buscarte y te llevaré de vuelta, por las buenas o por las malas. Hizo un gesto a sus acompañantes, que comenzaron a avanzar hacia la casa. Elías levantó su machete, preparado para defenderlos. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Del río llegó el sonido de varios motores. 3 lanchas se acercaban a toda velocidad hacia el muelle de Elías. En minutos, una docena de hombres y mujeres desembarcaron y rodearon la casa. Uno de ellos, un hombre mayor con una escopeta al hombro, se adelantó. ¿Qué está pasando aquí, Elías?, preguntó con autoridad. Estos hombres vinieron a llevarse a Anaí contra su voluntad, Joaquín, respondió Elías. Joaquín miró al padre de Anaí con severidad. ¿Es cierto que intentas vender a tu propia hija? El padre de Anaí retrocedió, intimidado por la presencia de tantas personas. Es un asunto familiar. No se metan. En estas tierras nos cuidamos unos a otros, respondió Joaquín. Cuando Elías nos envió el mensaje diciendo que temía por la seguridad de la muchacha, no dudamos en venir. Somos gente de río, y el río nos une. Anaí miró a Elías con sorpresa. ¿Enviaste un mensaje? Elías asintió. Después de lo que pasó en aquella comunidad, sabía que tu padre podría encontrarnos eventualmente. Hablé con Joaquín y otros amigos de diferentes comunidades ribereñas. Acordamos que si alguna vez necesitaba ayuda, les enviaría una señal desde mi radio. El padre de Anaí evaluó la situación. Estaban claramente superados en número. Con una mirada de odio hacia su hija, hizo un gesto a sus acompañantes. Vámonos, ordenó. No vale la pena derramar sangre por una traidora. Mientras se alejaban hacia su propia embarcación, el padre de Anaí se volvió una última vez. Para mí, ya no tengo hija. No vuelvas nunca a la aldea. Anaí sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo, eran palabras dolorosas de escuchar. Pero también eran, en cierto modo, liberadoras.
Los lazos que la ataban a una vida de sumisión acababan de romperse definitivamente. Joaquín y los demás habitantes de las comunidades ribereñas se quedaron un rato más, asegurándose de que el padre de Anaí y sus acompañantes se habían marchado realmente. Compartieron comida y bebida, contaron historias y, antes de irse, le dijeron a Anaí que era bienvenida en cualquiera de sus comunidades. El río nos hace familia, le dijo una anciana, sosteniendo sus manos. Y tú eres parte de esa familia ahora. Cuando todos se marcharon y la casa volvió a quedar en silencio, Anaí y Elías se sentaron en el pequeño muelle, con los pies colgando sobre el agua. El cielo estaba lleno de estrellas, y el sonido del río creaba una melodía tranquilizadora. Gracias, dijo Anaí después de un largo silencio. Por todo. Elías negó con la cabeza. No me agradezcas. Tú has traído vida de nuevo a esta casa, a mi existencia. Antes de que llegaras, simplemente existía. Ahora, vuelvo a vivir. Se miraron en la penumbra, sus rostros apenas iluminados por la luz de la luna. No hizo falta decir más. Elías extendió su mano y Anaí la tomó, entrelazando sus dedos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella. Lo que tú quieras, respondió él. Podemos quedarnos aquí, o viajar río abajo hasta el océano. Podemos visitar ciudades o explorar afluentes donde pocos han estado. El mundo es grande, Anaí, y ahora es tuyo para explorarlo. Anaí miró al río, ese camino de agua que le había traído tanto dolor como salvación. Había llegado a sus orillas como mercancía, pero ahora se sentía como lo que siempre debió ser, un ser humano libre, con derecho a elegir su propio camino. Quiero conocerlo todo, dijo finalmente. Pero siempre volver aquí, a nuestro hogar junto al río. Elías sonrió, y en esa sonrisa Anaí vio la promesa de un futuro que nunca había imaginado posible. Un futuro construido sobre la libertad, el respeto y, aunque ninguno lo había dicho todavía con palabras, el amor. El río seguía fluyendo frente a ellos, imparable como el tiempo, llevándose el pasado y trayendo nuevas posibilidades. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo amazónico, Anaí comprendió que su vida, que había comenzado con una venta cruel, se había transformado en algo precioso que nadie podría jamás comprar. Una existencia verdaderamente suya. Meses después, la noticia llegó a la pequeña comunidad ribereña donde Anaí y Elías habían establecido su hogar. El padre de Anaí había enfermado gravemente. Según el mensajero, estaba en su lecho de muerte y pedía ver a su hija una última vez. Anaí se debatió durante días. ¿Debía ir a ver al hombre que la había vendido como si fuera ganado? ¿Le debía algo a quien la había tratado con tal crueldad? Elías no opinó, respetando su proceso, pero le aseguró que cualquiera que fuera su decisión, él estaría a su lado. Finalmente, Anaí decidió ir. No por su padre, sino por ella misma. Para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. El viaje a la aldea fue tenso. Mientras la lancha de Elías se acercaba, Anaí sintió que regresaba en el tiempo, a los días de sumisión y miedo. Pero ya no era la misma joven asustada. Ahora sabía quién era y lo que valía. Su padre yacía en una hamaca dentro de su choza. Estaba demacrado, apenas una sombra del hombre autoritario que Anaí recordaba. Cuando la vio entrar, sus ojos se iluminaron brevemente. «Viniste», susurró con voz débil. Anaí se sentó junto a él, manteniendo cierta distancia. No había perdón en su corazón, pero tampoco odio. Solo una tristeza profunda por lo que podría haber sido y nunca fue. «Estoy muriendo», continuó su padre. «Y antes de irme, necesito decirte algo». Anaí esperó en silencio. «Tu madre», dijo él con dificultad, «nunca quiso que te vendiera. Fue su mayor temor cuando supo que estaba muriendo. Me hizo prometer que te cuidaría». Tosió, un sonido húmedo y enfermizo. Rompí esa promesa. La vergüenza me sigue como una sombra. No era una disculpa, no realmente, pero era lo más cercano que su padre podía ofrecer. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Anaí, necesitando entender. «¿Por qué me vendiste?». Su padre cerró los ojos, como si el recuerdo mismo fuera doloroso. La cosecha había sido mala.
Las deudas crecían. El comerciante ofreció más dinero del que jamás había visto. Y pensé que quizás en la ciudad tendrías una vida mejor que aquí, muriendo de hambre conmigo. Era una justificación débil, y ambos lo sabían. Pero también había en ella un atisbo de la verdad. La desesperación puede llevar a las personas a cometer actos terribles. Te perdono, dijo Anaí finalmente, sorprendiéndose incluso a sí misma con esas palabras. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito seguir adelante sin este peso. Su padre la miró con ojos húmedos, y por un momento, Anaí vio en ellos al hombre que podría haber sido, un padre que amaba a su hija. Gracias, susurró él. Anaí se levantó. No había más que decir. Al salir de la choza, sintió como si dejara atrás no solo a su padre moribundo, sino toda una vida de sumisión y miedo. Elías la esperaba fuera, respetando su privacidad pero presente como siempre. Cuando Anaí salió, él simplemente extendió su mano. Ella la tomó, y juntos caminaron hacia la lancha, hacia el río que los había unido. Una semana después, recibieron la noticia de que su padre había fallecido. Anaí lloró, no tanto por él sino por la relación que nunca tuvieron, por la niña que una vez había buscado la aprobación de su padre y nunca la había encontrado. Esa noche, sentados en su muelle bajo las estrellas, Elías le propuso matrimonio. No con grandes palabras o promesas imposibles, sino con la sinceridad simple que caracterizaba su relación. Quiero que seas mi compañera no porque te compre o te posea, sino porque elegimos estar juntos cada día, le dijo. Anaí aceptó, con lágrimas de felicidad en los ojos. Un mes después, se casaron en una ceremonia sencilla junto al río, rodeados de amigos de las comunidades ribereñas. Joaquín ofició la ceremonia, y la anciana que una vez le había dicho que el río los hacía familia le regaló un collar de semillas y dientes de pescado que había pertenecido a su propia abuela. La vida junto al río continuó, con sus altibajos, sus desafíos y alegrías. Anaí aprendió a leer y escribir gracias a un maestro itinerante que visitaba las comunidades. Elías amplió su negocio, construyendo una lancha más grande para transportar más mercancías. Juntos, crearon un pequeño puesto comercial en su propiedad, donde las personas de comunidades aisladas podían obtener medicinas y suministros sin tener que viajar hasta las ciudades lejanas. 2 años después del día en que Anaí fue abandonada en aquel embarcadero, dio a luz a una niña. La llamaron Lucía, en honor a la hija perdida de Elías. Y mientras sostenía a su bebé en brazos, mirando a Elías con amor y al río que fluía eterno frente a su hogar, Anaí comprendió plenamente el significado de la libertad. No era simplemente la ausencia de cadenas, sino la capacidad de crear, amar y vivir según los dictados del propio corazón. Aquella joven que una vez fue vendida como mercancía se había convertido en una mujer libre, respetada y amada. Y aunque su historia había comenzado con traición y abandono, había encontrado su camino hacia un final que nadie, ni siquiera ella misma, hubiera podido predecir. Porque a veces, de las situaciones más oscuras pueden hacer la luz más brillante. Y a veces, un río que te aleja de todo lo que conoces puede llevarte exactamente a donde necesitas estar.